columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y dicho esto, vamos a seguir con nuestro libro, el que estamos trabajando, que es el libro de Hebreos. Y después de haber visto el llamado a dejar las enseñanzas elementales, hoy vamos a estar trabajando uno de los textos que yo creo más difíciles que puede ser, nos encontremos en esta carta, junto con Hebreos 10, pero que realmente es un texto paralelo, porque más o menos las cosas que aparecen en él son las mismas. Pero creo que no es tan complicado como muchas veces lo hemos hecho ver. Y espero en el Señor que pueda tener la gracia suficiente, el Señor, para que pueda hoy enseñarlo de una manera que sea simple, sencilla, y que la gente, todos nosotros, podamos ver con claridad lo que el autor quiere enseñar. Hoy vamos a trabajar los versículos 4 al 6. Realmente creo que este fragmento podría unirlo también con los versículos 7 al 9, pero por un motivo particular he querido separarlo en dos mensajes y estaré trabajando los versículos 7 al 9 la semana que viene. Hoy vamos a trabajar versículos 4, 5 y 6 del capítulo 6 de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6. Y dice así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. El peligro de este pasaje es el versículo 6, donde concretamente leemos esto: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que dé gracia para que podamos comprender este mensaje. Padre, debemos reconocer, Señor, nuestras limitaciones. Debemos reconocer, Señor, con toda humildad en nuestro corazón que no somos eruditos y que todavía, Señor, estamos aprendiendo cada día más de ti. Pero también, Señor, queremos venir con confianza de que tu palabra es clara y con la disposición de poner nuestro corazón, Señor, en las manos del mejor maestro, que es tu Santo Espíritu, para que nos guíe hoy en toda la verdad. Que podamos analizar cada palabra, Señor, dentro de su contexto, para que no nos equivoquemos a la hora de mirar este pasaje y sacar conclusiones equivocadas. Queremos, Señor, poder entender lo que tú dices y seguramente así poder aplicarlo bien a nuestra vida. Así que enséñanos, Señor. Háblanos a través de este texto, Señor. Y permíteme que pueda ser un maestro fiel hoy de tu palabra. No me dejes moverme a derecha o izquierda. No me dejes decir nada de lo que no está escrito. Y simplemente limita mi enseñanza, Señor, a lo que está en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, es posible que hoy nos encontremos ante uno de los textos más serios del Nuevo Testamento. Muchos incluso toman este texto casi como amenaza. Como amenaza, ¿por qué? Porque está tratando a un grupo de personas que los podíamos catalogar como apóstatas. Personas que abandonan definitivamente la fe y personas que el texto dice con esa frase que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y eso asusta, porque cuando tú conoces personas y tienes personas a tu alrededor, los ves que a lo mejor han pasado un tiempo en el Señor, ves que alguna vez han pasado un tiempo en la iglesia y a veces ves que vuelven al mundo, ves que pasan otra vez por aquí, ves que vuelven al mundo. ¿Y cuál es la esperanza que albergamos en nuestros corazones con ese tipo de personas que no están firmes con el Señor? Nuestra esperanza es que un día se arrepientan de verdad. Que un día experimenten verdaderamente arrepentimiento, haya una verdadera conversión. Pero en nuestro texto nos habla de unas personas que el Señor mismo
porque es el Espíritu Santo el que ha inspirado esta palabra, dice que es imposible renovarles para arrepentimiento. ¿Te imaginas ser parte de ese grupo? ¿Te imaginas que seas parte de ese grupo del que el Señor dice, para ti no hay arrepentimiento? No va a haber arrepentimiento en ti. No vas a vivir un arrepentimiento. No vas a experimentar un arrepentimiento. No hay posibilidad de salvación. Es lo que ese texto está explícitamente diciendo con esa frase. Esas personas no serán salvas. Por eso debemos tener tanto cuidado a la hora de leer este pasaje. ¿Por qué? Porque depende cómo lo leas, puede volverse una amenaza para los creyentes y salir hoy de aquí todos con miedo. Como diciendo, mañana puedo ser yo. Pero tampoco podemos tomarlo con un corazón relajado diciendo, no, esto no es para nosotros. Y pensar que esto no nos atañe en ninguna manera y entonces salir de aquí como que esta palabra no nos corresponde. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente cuando lee libros proféticos, como hemos leído el de Oseas o el de Habacuc? Que ve esas palabras como lejos y creen que no son para ellos, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hay algo que me preocupa de este texto y no me pasa con todos, pero en este texto lo reconozco. Es uno de los pasajes que más ha dividido creyentes. Cuando nuestro orgullo está por encima de la palabra de Dios, y nuestra manera de entender incluso los textos difíciles hace que nos separemos de hermanos. Creo que deberíamos buscar ser más humildes en ese sentido. Hay textos de la Escritura que son claros, hay textos de la Escritura que son contundentemente claros, pero hay textos de la Escritura que son difíciles. A pesar de que yo pueda ver este texto claro, este texto depende en qué iglesia lo hayan escuchado o si ya han escuchado a alguien predicar de él, habrán escuchado que este mensaje suele ser utilizado para hablar de la pérdida de salvación. Muchos toman Hebreos 6, así como un pasaje que es paralelo en Hebreos 10, y es uno de los textos que más son utilizados para hablar de perder la salvación, de la posibilidad de poder haber sido salvos y mañana ya no serlo definitivamente. Y por eso, como hay otro grupo que no entiende que ese texto sea una amenaza a poder perder tu salvación, hay muchos que en vez de poner el amor y la humildad, hemos puesto el orgullo a veces, y esto nos ha dividido de hermanos. Hermanos, que las doctrinas fundamentales, el Evangelio, los atributos de Dios, sí, que nos puedan separar de personas que están en un error, pero que no nos separemos por temas quizá no tan fundamentales en cuanto a la salvación. Yo no camino con testigos de Jehová no porque tenga algunas diferencias, es porque niegan que Jesús es Dios. Eso no es secundario, eso es un pilar fundamental de mis creencias. Yo no camino con musulmanes, y no digo camino en el sentido de que no tengo contacto, tengo respeto, los trato con dignidad, pero no tengo comunión con ellos, porque para ellos Jesús no pasa de un profeta a lo mejor, o de un mártir, pero para mí Jesús es Dios. Pero tengo amigos en otras denominaciones, tengo familia en otras denominaciones que puedo asegurar al 100% que son hermanos y estarán en la eternidad conmigo, pero que en algunos asuntos de la fe no estamos totalmente de acuerdo. Si no somos maduros para saber diferenciar entre pilares de la fe, doctrinas cardinales y fundamentales del cristianismo, y nos empezamos a separar también por los temas secundarios, podemos llegar al sectarismo de pensar que solo nuestra denominación estará en el cielo. Y eso es muy peligroso. Porque hay sectarismo en todas las denominaciones, porque depende del corazón del hombre. Yo he visto sectarismo pentecostal, pero también he visto sectarismo reformado. Yo sé dónde congrego, porque yo sé lo que creo, sé cuáles son mis fundamentos y sé cuál es el alimento que quiero para mi vida, y sé que hay iglesias que a pesar de tener hermanos en ellas, no congrego en ellas porque no comparto ciertas cosas.
Y gracias a Dios tenemos iglesias con las que sí podemos comulgar en la gran mayoría de doctrinas. Pero de ahí a no llamarlos hermanos, hay una gran diferencia. Es como cuando no sabemos diferenciar entre un pastor con el que no comparto todo y un falso profeta. Yo puedo hacer un vídeo claramente que hable de, y no tengo temor de decirlo, hombres como Cash Luna, hombres de Estados Unidos como Joel Austin, y afirmar que no son siervos de Dios. Pero conozco predicadores y pastores que son de una línea denominacional diferente a la mía, que miro a veces algún mensaje y digo, creo que te equivocaste, pero creo que son hombres de Dios, temerosos del Señor, con un carácter piadoso y que estarán eternamente en gloria conmigo. Este texto lo voy a exponer conforme a la gracia que el Señor me ha dado, pero no quiero que nos lleve a una división innecesaria. Lo voy a exponer en cuanto a los fundamentos que tenemos aquí. Solo espero que si alguno alguna vez lo escuchó de una manera diferente, haga hoy dos cosas. Una, que no sea motivo de contienda entre nosotros. Y dos, que seamos humildes para entender que a lo mejor lo que aprendí no es siempre lo correcto. Piensa que hay gente que nació en el seno de una familia mormona y que le hayan enseñado eso desde pequeño no significa que sea la verdad. A veces debemos tener la humildad de reconocer bueno, igual lo que yo escuché la primera vez no era lo correcto. Porque la mayoría de nosotros llegamos a iglesias sin saber nada y todo lo que aprendemos lo recibimos como si fuera lo correcto. Y conforme vamos creciendo en conocimiento, vamos aprendiendo más. Así que seamos hoy humildes ante la palabra, que podamos decir como el salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y que podamos recibir con humildad la palabra del Señor en nuestros corazones en este día. Antes de empezar con el pasaje, yo quiero partir de una base que no podemos dejar de considerar. Algo que quiero dejar claro desde un punto inicial y son dos cosas. La primera, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y además nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesús afirma dos cosas de sus ovejas. Número uno, que jamás perecerán. Es imposible que una oveja perezca. Y dos, que nadie se las quita. Nadie se las puede quitar de su mano. Dos cosas afirmó Jesús en este pasaje. Mis ovejas jamás perecen y mis ovejas siempre serán mis ovejas porque nadie me las quita. Segundo pasaje que yo quiero considerar. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Pues yo quiero partir de esa base, de esas tres premisas. Nada nos puede separar del amor de Dios, nada ni nadie. Segunda, si somos sus ovejas, jamás vamos a perecer. Y tercera, si somos sus ovejas, jamás nos sacarán de sus manos. No podemos negar ese texto, tomar el nuestro y sacar otras verdades. No puedo tomar este pasaje fuera de su contexto y decir, las ovejas pueden perecer, las ovejas pueden llegar a perder el amor de Dios que es en Cristo, y las ovejas pueden acabar fuera de las manos del buen pastor. No puedo hacer eso. ¿Qué quiero deciros con esto? Que los textos de la Escritura
cuando son para extraer doctrina principalmente, no los puedo sacar aislados y hacer una doctrina de un pasaje. Porque te vas a encontrar con pasajes que parece que contundentemente te dicen, ten cuidado, pierdes tu salvación. Y te vas a encontrar con pasajes que parece que contundentemente te dicen, estás seguro en tu salvación. Y tú no puedes sacar tu doctrina en base a cada uno de esos pasajes, porque si no tendrías dos doctrinas diferentes. Tenemos que extraer doctrina en base a una teología bíblica. Yo no tengo que ver qué dice Hebreos de esa doctrina. Yo tengo que ver qué dice la Biblia de esa doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedo elegir los versículos que más me gustan y defender lo que yo creo. ¿Saben por qué me gusta la predicación expositiva? Porque algunos hubieran preferido pasar por alto este texto porque decir, ahora te va a poner en un compromiso. Ahora te va a poner en un apuro. Este texto está un poco peligroso para tus creencias, porque ese texto lo usan para ir contra lo que tú crees. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Pues ese texto jamás lo predico en nuestra iglesia mejor. No, pero yo voy a predicar Hebreos. No puedo saltarlo. No puedo pasarlo por encima, como algunas mujeres a lo mejor hacen con ese pasaje de yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Lo bueno de ser predicadores selectivos, temáticos, es que nunca vas a predicar los textos que pueden ir contra lo que tú quieres vivir. Pero la predicación expositiva es buena para la iglesia, porque le garantiza a la iglesia que el predicador no va a elegir los textos, le va a dar palabra. Y es buena para el predicador, porque lo va a llevar siempre a cuestionarse sus principios y fundamentos en base a la Escritura. Entonces, hemos leído esos pasajes, el pasaje de Juan, el pasaje de Romanos, y tengo que tener esos pasajes claros porque son parte de la Biblia, son verdades de la Biblia. Y los tengo que tener claros cuando analizo este texto. Pero tengo que tener otra cosa clara. Nuestro texto empieza ¿con qué palabra? ¿Con qué palabra? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en nuestro texto? ¿Por qué? ¿Qué significa este por qué? Que no es un texto aislado. Tampoco puedo tomar Hebreos 6 del 4 al 6 y hacer una doctrina como si no tuviera que ver con todo lo que he visto antes. Porque ese por qué lo está conectando con lo que viene diciendo. Hermano, yo no puedo tomar Hebreos 6 del 4 al 6 y no considerar lo que he visto en Hebreos desde entonces. Porque tengo que saber a quién le está escribiendo. Tengo que saber qué está pasando en ese lugar. Tengo que saber qué tipo de personas hay en ese lugar para entender qué les está queriendo decir. Otra cosa que quiero que sepas antes de entrar ahora en un montón de pasajes bíblicos. Cuando vemos cartas a una iglesia, cuando vemos cartas, por ejemplo, a los Gálatas, cuando vemos carta a los romanos, o cuando vemos carta a los corintios, o vemos el libro de Hebreos, hay una cosa que debes entender. No todas las personas que se encuentran ahí, no todos los receptores de la carta están en la misma condición. Si ahora Pablo escribiera una carta a la iglesia de Caminando por Fe y él dijera cosas, ¿él describiría a cada persona individualmente? A lo mejor diría cosas que tú leerías y dirías, Pablo, eso para un grupo sí, pero para mí no. Entonces, cuando yo leo cartas, no significa que toda la iglesia está en la misma condición. Pero si se está escribiendo de un tema, es posible que un gran grupo esté pasando eso, o sea, algo importante o urgente que se debe tratar. Partiendo de todo eso, vamos a hacernos preguntas, porque hemos empezado con un por qué. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que hemos visto hasta ahora, ¿cuál era el estado de los receptores? ¿Cómo era el grupo al que les está escribiendo? ¿Qué se está diciendo de los hebreos? Repito, ¿no serán cada uno de ellos? Pero hay un grupo que está en unas condiciones pésimas. Porque ¿qué hemos visto hasta ahora? Rápido. Primera, que son tardos para oír. Hebreos 5:11 leímos esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Apúntate las características para que te hagas un dibujo de cómo están unos cuantos de esas personas. Tardos para oír. Segunda característica, no estaban acostumbrados a la palabra de justicia. Hebreos 5:13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Eso me indica no solamente que no la escuchan, sino que no la atesoran, que no la están recibiendo bien.
Tercera cosa, que era la palabra que quizá más definía a este grupo de hermanos: inmaduros espiritualmente y sin practicar la palabra de Dios. Eran inmaduros y eran personas que no practicaban lo que escuchaban, no lo estaban haciendo. Repito, no todos, pero posiblemente un gran grupo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Estamos ante un grupo de personas que son tardos para oír, ante un grupo de personas que ya no están acostumbrados a la palabra de justicia. Y estamos ante un grupo de personas que son inmaduros, que necesitan leche, pero que el autor había dicho que ya debían ser maestros. Llevan tiempo en la iglesia, han recibido mucha palabra, pero son niños porque no la están practicando, no la están ejercitando. Y como dijimos en la introducción, estaban siendo sometidos a presión por sus compatriotas, que querían que volvieran a ser judíos como lo habían sido hasta entonces. Entonces, estamos ante un grupo de personas que habían escuchado con gozo el evangelio, pero eran indiferentes. Habían escuchado el evangelio, pero eran indiferentes. No había provocado nada grande, milagroso o sobrenatural en sus corazones. Habían escuchado muchas enseñanzas porque ya debían ser maestros, pero no las ponían por obra, no las practicaban. Se habían alimentado, pero no se ejercitaban en aquello que habían recibido. Y además, la presión de sus compatriotas los estaba haciendo dudar, los tenía inquietos, los tenía preocupados. Era una presión que los quería hacer volver a las tradiciones pasadas y probablemente los está empezando a llenar de dudas. Los estaba empujando, en lugar de a crecer en la fe, a ir hacia atrás. Habían escuchado el mensaje de vida, pero no mostraban fruto. La cuestión es, ¿qué llegaría a suceder si siguen en esa condición? ¿Qué llegaría a suceder si siguen en esa condición? Porque estamos ahí, hermanos. Esa es la introducción. Personas tardas para oír, cansadas de escuchar la palabra, pero no la viven, no da fruto, no la ejercitan, no hay gozo, no hay vida, no hay resultado de toda la predicación que reciben. Por el tiempo que llevan, deberían ya ser catedráticos y parece que están como el primer día. Y es ahora que en esa situación nos hacemos la pregunta: ¿qué pasa con unas personas que siempre están así? Que siguen en esa condición, que no avanzan en la fe, que no crecen en la fe, que no muestran fruto y que cada vez parece que dan no solo no pasos adelante, sino cada vez un paso más atrás. Y debemos recordar algo que Pablo dice a los Gálatas para entender que volver al judaísmo, que era lo que estaban muchos tendiendo a hacer, era una insensatez. Era una insensatez. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 1: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado?» Los llama insensatos, ¿por qué? Entre los Gálatas había gente que estaba empezando a pensar en circuncidarse ya otra vez. En circuncidarse y punto. No te puedes circuncidar 2 veces. Estaban queriendo volver atrás. Pablo usa una expresión que incluso es digna de analizar con cuidado, que es caer de la gracia. Para mí, una de las expresiones más delicadas, pero a la vez más importantes de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, estaban a punto de cometer una insensatez, volver atrás. Habían escuchado el evangelio, habían escuchado la palabra, habían recibido palabra de justicia, pero no estaban acostumbrados a ella, no la ejercitaban, no la vivían, no la practicaban. Y es ahora donde nuestro autor nos presenta este caso y nos define a un grupo de personas. Pero quiero que analicemos bien cómo son. ¿Por qué?
Porque si yo soy de los que cree que ese texto dice que se puede perder la salvación, yo tengo que partir de una base. Y es que estas personas son salvas. Si yo creo que se puede perder la salvación en base a este pasaje, es porque en este pasaje yo creo que se trata de salvos. Pero vamos a leer con cuidado. Y sobre todo he hecho algo en este texto que es importante, sobre todo en algunos más que en otros. Y es que en este texto voy a sacar palabras griegas. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es el español. Pero el idioma del Nuevo Testamento fundamentalmente no lo es. Es el griego. Y muchos textos, cuando analizas el texto original, el tiempo verbal y la palabra utilizada, no son siempre la misma. No son siempre la misma. Así que vamos a ver cómo son estas personas. Lo primero que nos dice es que fueron iluminados. Son personas que una vez fueron iluminadas. El versículo 4 empieza así. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Iluminados, la palabra iluminados aquí viene de un griego que se pronuncia fotizo. Fotizo. ¿Qué significa esta palabra? La palabra iluminado aquí concretamente significa haber recibido luz o conocimiento. Haber recibido luz o conocimiento. Vamos a ver ciertos pasajes que apuntan en esa dirección. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Eso apunta a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y dice que los que estaban en tinieblas vieron una gran luz, fueron iluminados. La pregunta que yo les hago es, ¿las personas que fueron iluminados en el sentido de que vieron una gran luz, fueron todas salvas? ¿Todos los que vieron la luz de Cristo fueron salvos? ¿Todos los que tuvieron al Mesías ante ellos y lo vieron y lo escucharon, fueron salvos? ¿Pero vieron luz? Sí, la vieron, pero no hizo algo en ellos. Tuvieron al Mesías delante. Vieron la luz resplandecer en medio de ellos, pero no impactó sus corazones. La palabra iluminados aquí significa haber recibido luz o conocimiento. Tú hoy estás siendo iluminado. Tú hoy estás llenando una libreta de notas, de puntos, de palabras. Estás adquiriendo conocimiento. ¿Y conocimiento sobre qué? Sobre Dios, sobre la luz, sobre la vida, sobre la palabra. Pero ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Que estés siendo iluminado, que estés recibiendo conocimiento, te hace salvo? Puede ser que tú traigas hoy un invitado que haya venido por primera vez a la iglesia, que esté siendo iluminado con la palabra, ¿significa que hay salvación? Está adquiriendo conocimiento. El texto paralelo que les dije de Hebreos 10:26, mira qué dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Cuando lleguemos a ese texto, volveremos a dar una enseñanza muy similar a esta, porque es un texto prácticamente paralelo. Pero mira lo que ha dicho: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, hemos recibido la palabra, hemos recibido los mandamientos, hemos aprendido lo que es correcto, hemos aprendido lo que agrada a Dios y seguimos pecando deliberadamente. Pero déjame hacerte una pregunta. Según el apóstol Juan, quien peca deliberadamente o bien quien practica el pecado es del diablo. No relacionamos pecar continuamente y practicar el pecado con un creyente, pero relacionamos que alguien que puede conocer la palabra pueda vivir en pecado. Las calles están llenas, las discotecas están llenas, los prostíbulos están llenos de gente que te dice: yo sé de Dios, mi padre es pastor, a mí me han hablado de pequeño, han conocido la verdad. Pero pecan deliberadamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual no significa conocimiento de Dios.
Y este texto no está hablando de que algo ha pasado en el corazón, está hablando de que han adquirido conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué está presentando aquí Pedro? Unas personas que habiendo conocido, habiendo adquirido el conocimiento del Señor Jesús, escaparon de las contaminaciones del mundo, pero luego ¿qué hicieron? Se volvieron a enredar en ellas. ¿No conoces gente que pasa por la iglesia, que durante un tiempo escucha palabra y hasta decide, bueno, ahora no haré esto un tiempo, dejo esto, y tú dices, wow, está cambiando de vida? Pero luego ves que vuelve atrás, se vuelve a enredar en las cosas de antes, incluso se vuelve más, con más fuerza, con más vigor en el pecado, va más todavía con deseo, como si lo hubieran echado de menos. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual te ofrece normas. Yo me puedo sentar con una persona que no ha nacido de nuevo y con un buen discurso hacerle entender cosas que no son apropiadas para su vida y conseguir que se esfuerce por dejarlas y no ser salvo. Y estas personas, por el conocimiento, dejaron ciertas prácticas un tiempo, pero se volvieron a ellas. Sin embargo, hay un aviso aquí que da Pedro y me parece fuerte. Hubiera sido mejor para ellos no haberlo conocido. ¿Por qué? Porque tú no solo estás como esta gente del mundo que a lo mejor escuchó una vez el evangelio y lo rechazó. Son personas que han conocido la palabra, escuchado la palabra, aprendido la palabra y por un tiempo se han adaptado incluso a algunas cosas de la palabra. Van a llegar ante Dios y no van a tener la mínima excusa de yo no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al contrario, Dios los va a tener delante y va a decir, te di predicadores, estuviste caminando entre mi pueblo, estuviste escuchando los mejores estudios, las mejores enseñanzas y un pueblo dispuesto a acompañarte, pero preferiste el pecado. Te hablaron de la cruz y no la quisiste. Te hablaron de la sangre de Cristo y no la quisiste. Te hablaron de la santidad de Dios y no la quisiste. Te hablaron de la bondad de Dios y no la quisiste. Preferiste tu pecado. Esa gente ni sabe quién es Dios. En cierta manera no han oído de sus atributos. En cierta manera no han oído sobre la justificación. En cierta manera no han oído sus promesas. Pero hay personas que sí y no lo quieren. ¡Wow! Y Pedro dice, mejor les hubiera sido no haberlo escuchado nunca. Jueces capítulo 13 y versículo 8. Mira qué dice. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Y por qué yo marco ese para que nos enseñe? Porque la palabra que aparece ahí es la misma equivalente a iluminados, para que nos ilumine sobre qué debemos hacer con ese crío, sobre qué tenemos que hacer con ese niño. En Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2, dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. ¿Por qué marco esa palabra dirigió? Porque es un equivalente a iluminar. Porque ese hombre hizo lo recto todos los días que el sacerdote lo instruía. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo hacer en el texto anterior? Manoa imploró al Señor para que nos enseñe, que nos instruya cómo criar a este niño. En Segunda de Reyes, Joás hizo lo correcto mientras le instruían en lo que debía hacer. Pero nosotros tenemos un problema. En esta batalla hay un enemigo. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Hermanos, hay algunas personas que no han visto el resplandor del evangelio, pero nuestro texto no habla de esas. Nuestro texto habla de personas que han visto la luz del evangelio, que sí la han visto. Yo creo que este pasaje de Lucas 8:13 va a traer todavía más luz a esto. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra, ¿cómo? Pero no significa que hayan nacido de nuevo. Hay personas que las han traído invitadas aquí. Ustedes me las han traído después del culto. Me han dicho, Juan Manuel, se llama fulanito, ha venido por primera vez y me dice que le gustó, que quiere volver, pero no ha nacido de nuevo. Y a lo mejor viene un par de veces y no vuelve más. Porque en el momento que la semilla se lanzó, en algunos trajo gozo, como, oye, esto me parece interesante. Esto me parece correcto, esto tiene lógica, esto tiene sentido, esto parece la verdad, pero no significa que haya hecho algo en el corazón. Algunos cuando la oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Por qué sucumben cuando viene la tentación? ¿Y a qué sucumbe alguien que es tentado? Al pecado, al pecado. ¿Y por qué sucumben? Porque la palabra no ha traído ¿qué? Raíz. Raíz. La primera parte que nos describe este texto son personas que han sido iluminadas, que han adquirido conocimiento, pero no habla de salvos de momento. Vamos a la segunda parte. Que probaron del don celestial. Que probaron del don celestial. La palabra que aparece aquí, me resulta interesante esta parte, porque en griego es geomai. Y es interesante que Dios no pone palabras por casualidad. Dice que probaron del don celestial. Pero es una palabra muy diferente a las que aparecen en estos textos que les voy a citar ahora. Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que lo pruebe no muera. No dice eso. Para que el que coma de él no muera. Juan 6:53 al 56 dice: Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No es el que lo prueba, es el que lo come. Y es en un sentido de alimentarse constantemente de Cristo. Pero la palabra que ha utilizado el autor de Hebreos no es comer, no es alimentarse, es probar. Es similar a la que aparece en Mateo 27:34. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Qué le pasó con Jesús? ¿Dónde le pusieron esa mezcla? En la boca, la llegó a beber. En cuanto mojó sus labios y lo probó, lo rechazó. Estas personas han probado el don celestial, han probado de esa gracia de Dios, han probado de Cristo, han probado de la vida en el Espíritu, han probado de la comunidad de la iglesia, han probado de la predicación de la palabra, han probado de la comunión de los santos, han probado de caminar entre los redimidos, pero no han comido. Lo han tenido en los labios, pero no lo han tragado. Lo han tenido en la boca, pero no lo han comido. ¿Te das cuenta que todo lo que nos está describiendo el autor de Hebreos es como que van hasta el límite, juegan, pero no dan el paso Es como el que tiene una relación, pero no se compromete en el matrimonio. He probado la vida en pareja. He probado el salir con la muchacha, he probado el conocernos, pero no me caso.
Porque hay gente que ha, entre comillas, tonteado con la iglesia. Hay gente que, entre comillas, ha salido con Jesús. Hay gente que, entre comillas, ha tenido citas. Y perdonen, no quiero que nadie tuerza mis palabras como si fuera algo carnal, pero me refiero a que hay personas que han tenido encuentros en el sentido de que han venido a la iglesia. Han visto el gozo en los corazones al recibir la palabra. Han visto el gozo en los corazones en el momento de alabarle a Él. Han escuchado los deleites del manjar de su palabra. Han visto la alegría, la armonía, la gracia de la comunión del pueblo. Han visto lo que es un pueblo redimido. Han podido ver que hay un pueblo separado. Han podido ver que hay un pueblo que tiene otros valores. Han podido ver y lo han probado. Y hasta han quedado. Y hasta se han sentado a la mesa. Y han escuchado sus mensajes. Y han cantado un tiempo sus alabanzas. Pero no lo han tragado. Quiero que entiendas que hasta ahora hay personas, y por eso luego quiero que esto sea serio para ti, que han estado entre nosotros, pero no han sido de nosotros. Y no digo de caminando por fe, digo del pueblo de Dios. Hermanos, si todos los que han pasado por la iglesia desde el primer día fueran salvos, pero van a pasar cientos, van a pasar miles. Hay como 50 que este domingo empiezan el curso de membresía y todos, ¡wow! Asombroso, ¿verdad? Pero ¿dónde están los 50 que lo hicieron el primero? ¿Dónde están los 50 que hicieron el primer curso? Alguno aquí, alguno en otra iglesia y muchos en el mundo. Probaron, degustaron, recibieron la palabra, sacaron pecho hasta diciendo que habían conocido sana doctrina, pero al final su corazón seguía en Sodoma. Hay gente que estará aquí como saliendo de Sodoma y Gomorra, pero van a ser como aquellos que miraron atrás, como la mujer de Lot, que se volvió estatua de sal. Dios sacó a un pueblo de Egipto, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿salió Egipto de ellos? De los que Dios sacó de Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? 2 hombres de fe, 2 espías que creyeron las promesas. Pero una generación se la tragó la tierra. ¿Comieron del maná? ¿Vieron el mar abrirse? ¿Vieron la columna de fuego? ¿Vieron la nube? ¿Vieron agua brotar de un peñasco? ¿Vieron codornices caer del cielo? ¡Lo vieron todo! Pero te pregunto, ¿fueron salvos? Porque cada vez su corazón, ¿dónde volvía? A un ídolo, a la murmuración. Constantemente volvían a lo que eran. Hermano, esto es serio. La salvación se ve en fruto y por eso quise dejar el otro fragmento para la semana próxima. Porque, hermano, tienes que mirarte bien. No para saber cuánta Biblia escuchas, no para saber cuántas reuniones vas, no para saber en qué iglesia congregas, sino sobre todo para saber si hay vida. Si hay vida. Si cuando estás en casa mañana y no hay culto y no estás en el ambientillo agradable de los cristianos, te apetece Dios, te apetece hablarle, te apetece cantarle, te apetece leer de Él, saber de Él. No te tienes que preguntar solamente cuánto congregas, te tienes que preguntar si hay vida. Porque puedes probar, puedes recibir conocimiento. Y puedes perderte, lleno de conocimiento. Recuerda que hay alguien que sabe mucho más que Paul Washer, que MacArthur, que Spurgeon y que todos los grandes teólogos juntos, y es el diablo.
Es que yo creo que sabe más Biblia que todos. Pero es el diablo, ¿Qué más cosas dice de estas personas? Porque yo quiero buscar la evidencia de que hay salvación ahí. De momento no, ninguna palabra los define como salvos. Tercera característica, participaron del Espíritu Santo. ¡Wow! Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La palabra griega aquí se traduciría como métojos, pero la palabra participar vuelve a lo mismo. Mira qué palabras definen a un creyente en relación al Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Pero la palabra partícipes de nuestro texto he dicho que es métojos. La palabra partícipes que utiliza Pedro es koinonos. ¿Le suena la palabra koinonía? ¿A qué le suena? Comunión. Creo que la palabra que más lo define es comunión. Nosotros ahora estamos al lado el uno del otro y podemos no tener comunión. Estamos juntos, pero no significa unidos. Podemos estar en un mismo restaurante y no tener ningún tipo de comunión con la gente que está en la mesa con nosotros. La primera palabra que aparece, partícipes, habla de cercanía, de haber estado cerca, de haber participado al lado de una persona en algo. La palabra partícipe que usa Pedro para referirse a los creyentes en relación al Espíritu, en relación a Dios, es koinonos. Nosotros con Dios no estamos uno al lado del otro, estamos uno en el otro. ¿Qué dice de nosotros del Espíritu Santo? Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El creyente no es partícipe, como dice Hebreos, sino que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Pero no solo ha nacido del Espíritu, es templo del Espíritu. Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hemos nacido del Espíritu, somos templo del Espíritu, y no solo eso, hemos sido sellados por el Espíritu. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos nacido espiritualmente, hemos nacido por el Espíritu. 2, hemos sido sellados por el Espíritu. Sellados por el Espíritu, dice Pablo que es la garantía de nuestra herencia, es decir, el sello del Espíritu, como cuando le pones un sello a una carta, es lo que garantiza que la carta llega ¿a dónde? A su destino. El sello del Espíritu es lo que garantiza que tú y yo vamos a llegar ¿dónde? El que empezó la buena obra, Él la garantiza. Hermano, tú y yo yo he dejado la dieta a medias. Tú y yo dejamos el gimnasio a medias, la dieta a medias, la carrera a medias, dejamos las series a medias, dejamos los libros a medias, pero Dios no deja la obra a medias. Hermano, no hay que preguntarse si Dios va a acabar la obra. La gran pregunta es si Dios la empezó. Si Dios la empezó, hay garantía. Yo no tengo que, yo no sé si Dios me va a mantener hasta el final. Si lo ha empezado, sí. Dios no se cansa, Dios no falla, Dios no tiene límites, a Dios nadie le gana, Dios no estorba sus propósitos. La pregunta es si empezó. La Biblia afirma que el que le empezó la perfección, ¿hasta dónde? Hasta el final. No la deja perfeccionándose a medias. No la deja medio acabada, la perfección hasta el final. Si Él la empezó, lo hace. Entonces, como creyentes, hemos sido nacidos del Espíritu, sellados por el Espíritu, y también somos templo, morada.
Que eso es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento vais a leer que muchas veces pone esto: y el Espíritu vino sobre, y el Espíritu vino sobre, y el Espíritu vino sobre, y el Espíritu vino sobre. Y por eso veis que viene y se va. Viene y se va, porque no mora, se posa. Normalmente tú no ves al Espíritu Santo sobre todos los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Dónde lo ves? ¿Reyes? ¿Profetas? ¿Sacerdotes? ¿Por qué? Porque habían personas que Dios las había separado para una obra. Las iba a usar con un propósito y Dios les daba su espíritu. ¿Para qué? Porque solos, ¿quién iba a poder hacerlo? ¿Qué profeta iba a llevar su ministerio profético sin el espíritu? ¿Qué sacerdote iba a ejercer realmente bien el sacerdocio sin el espíritu? ¿Qué rey iba a gobernar bien a la nación de Dios sin el espíritu? Por eso vemos que cuando eran ungidos, separados, consagrados, muchas veces vemos que el espíritu venía sobre ellos. Vemos hombres como, miren, había un señor que tenía el pelo largo, que parece que mientras no le cortaban el pelo, el espíritu estaba sobre él. Oye, ahora si te cortas el pelo, pierdes al espíritu. No, pero es que no se trataba de un corte de cabello. Pero ¿qué pasó al final de la historia de Sansón? ¿Qué hizo el espíritu al final otra vez? Volvió un momento, ¿verdad? Cuando experimentó un profundo, pero no estuvo nunca en Sansón. El espíritu en el Antiguo Testamento, vemos esa palabra, estaba sobre ellos. Pero ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento y hablamos de creyentes, ya no es sobre, ahora es en. Y eso es maravilloso. Hermano, ¿tú sabes la maravilla que tú y yo estamos viviendo? Tú y yo vivimos aquella promesa de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora no es algún creyente selecto, el pastor, el predicador y el maestro. Ahora son los creyentes que son templo del Espíritu. Mora en nosotros. Pero eso no es lo que ha dicho nuestro texto. Nuestro texto no dice que hayan sido sellados. Nuestro texto no dice que tengan koinonía, comunión con el Espíritu. Nuestro texto no dice que sean templo del Espíritu. Y nuestro texto no dice que hayan nacido del Espíritu. Nuestro texto dice que han tenido participación. Participación. ¿En qué sentido participación del Espíritu? Mira, si tú estás un domingo aquí, el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo con poder salva un alma, tú lo has visto, ¿no? Has visto el obrar del Espíritu Santo. Has visto el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos de vosotros ya no habéis contemplado el obrar de Dios con poder? ¿Cuántos de vosotros no habéis participado del Espíritu Santo? Ver cómo quebranta un corazón, ver cómo restaura una familia, ver cómo salva a un pecador, ver cómo hace nacer de nuevo, cómo los conduce a las aguas del bautismo. Habéis sido partícipes. Habéis estado al lado, en cierta manera, es haber estado al lado, viendo lo que hacía el Espíritu Santo. Pero no significa que esté en ti. De momento, cualquier persona que pase un mes en una iglesia puede haber hecho todo esto. Porque ha habido salvación, ha habido palabra, ha habido evangelio, ha habido el mover de Dios. ¿Qué más dice de las personas estas? Versículo 5 da otra característica. Que gustaron la buena palabra de Dios. La palabra que aparece aquí es geuomai. Mira que dice que gustaron la buena palabra de Dios. Jeremías 33:14 dice esto: He aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. O Jeremías 15:16: Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, tus palabras que eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos.
Estas personas no solo han visto el obrar de Dios, no solo han sido partícipes del mover del Espíritu Santo, no solo han sido iluminados con el conocimiento del Evangelio, sino que además han recibido, ¿qué palabra? La buena palabra de Dios, hermano. No han recibido cualquier mensaje, no han recibido falsa doctrina, no han recibido falsa enseñanza. ¿Qué han recibido? La buena palabra de Dios. Han recibido la buena palabra de Dios. Han recibido buena doctrina. Han recibido buena enseñanza. Han recibido buenos mensajes. Oh, hermano, tienes a un Judas ahí. Tienes a un Judas Iscariote. Ha visto el mover de Dios, ha visto la luz del Evangelio, ha visto la gloria de Cristo, ha tenido al mejor maestro, ha escuchado las mejores enseñanzas, ha visto los grandes milagros, ha visto el poder. Como veremos ahora, los poderes del siglo venidero, como dirá ahora, Judas lo vio todo. Pero Jesús lo llama el hijo de perdición. Hermano, puedes escuchar la mejor doctrina, no ser salvo. Te voy a dar el nombre de un hombre que escuchó buena palabra a veces. Se llamaba Herodes. Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan. ¿A qué Juan? Ok, pero mira qué dice. Sabiendo que era un hombre justo y temía a Juan. Sabía que era un hombre justo y santo y lo mantenía. O sea, Herodes conoció a un hombre justo, conoció a un hombre santo y no solo lo conoció, tenía temor de él. Era consciente de que era un hombre diferente. Y además, mira qué dice, y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba. ¿Qué le gustaba hacer a Herodes? ¿A escuchar a quién? A un profeta. Le gustaba escuchar a un profeta. ¿Qué hizo Herodes con Juan? Pero no fue él. Sí, fue él. Siempre pensamos en la mujer y que se lo pidió, pero él tenía la última palabra. Él era el rey. Sabía que era un hombre justo. Sabía que era santo y además cuando le escuchaba que le gustaba. ¿Y qué crees que escuchaba de Juan Bautista? Los resultados del equipo de cómo quedó el Atlético de Nazaret contra el Deportivo de Belén. ¿Crees que Juan Bautista se subía a lo alto de un monte y decía, para mañana lluvia y martes granizo? ¿O crees que le escuchaba qué? Estoy preparando camino para el Cordero de Dios. Arrepentíos y convertíos. El reino de Dios se acerca. A él le gustaba. Él vio la gracia de Dios en Juan. Fue capaz de entender que era santo. Fue capaz de entender que era justo. Le llenaba de temor y le gustaba escucharlo. ¿Fue salvo Herodes? No fue salvo. Pero estas personas además, no solo contentos con esto, vieron el mover del Espíritu, recibieron el conocimiento de la luz del Evangelio, vieron el don de Cristo, vieron el poder y el mover de Dios, recibieron sana palabra, buena palabra, pero además fueron testigos de los poderes del siglo venidero. No solo gustaron la buena palabra, sino que también gustaron los poderes del siglo venidero. La palabra poderes ahí es una palabra que se traduce como, viene de una palabra griega que es dunamis. Dunamis. Muchos de ustedes les sonará la palabra dinamita. Viene de ahí. ¿A qué se refiere con los poderes del siglo venidero? Hebreos 1:2, habíamos leído esto. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O Efesios 2:7 dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Algo que ya hemos aprendido es que desde Jesús
Estamos viviendo los siglos venideros. Hebreos lo había dicho en el tiempo pasado, en los tiempos antiguos. Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en los últimos días, en los siglos venideros, en el siglo venidero ha hablado a través de su Hijo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y ellos habían visto los poderes de los siglos venideros. Esa palabra poder muchas veces está relacionada con milagros, con demostraciones de poder. Por ejemplo, Juan 11, 47, 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Los fariseos veían a Jesús y veían su poder. Su poder. Hermano, tenemos delante de nosotros un grupo de personas que han visto la luz del Evangelio, han probado el don de Cristo, lo han tenido en los labios. Han visto el mover de Dios, han visto el obrar del Espíritu Santo, han visto el poder del Señor, probablemente han visto milagros, han sido testigos de cosas gloriosas que puede haber hecho Dios y han degustado la mejor palabra. Pero cayeron. Y ese es nuestro último versículo. Pero después cayeron. La palabra caer aquí es parapipto. Significa caer a un lado. Caer a un lado. O es la palabra que más se utiliza para esta, que es la más terrible. Una de las más terribles. Apostatar. Apostatar. Yo, por ejemplo, apostaté de mi fe católica. Apostatar es abandonar, dejar a un lado, caer a un lado, es echarte a un lado y abandonar definitivamente algo. ¿Por qué hice ese gesto de apostasía? Por un simple hecho, que aunque todos no lo entiendan, cuando aquí naces, si te bautizan, te meten en un registro. Y para los registros, si tú no apostatas, eres católico hasta que te mueres. Aunque no te vean por la iglesia, por haberte bautizado, ya estás en un librito que perteneces a la iglesia católica de aquí. Tú si quieres salir de ese registro, tienes que ir y directamente hacer eso, apostatar. Oye, y es complejo, tienes que firmar un documento, tener una serie de reuniones, explicar el motivo de por qué apostatas. Muy interesante. Ningún cura se lo tomará bien. Pero estas personas apostataron. Pero no son los únicos que la Biblia menciona así. 1 Timoteo 1:19. Guardando la fe y la buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. O 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, hay una triste noticia, y si llevas un tiempo en la iglesia ya lo sabes, y si eres nuevo en la iglesia es mejor que lo sepas. Ama a los que tienes al lado. Comparte con ellos, pero no hay garantía de que sigan aquí todos el año que viene. Esto es triste, hermano. Y a veces, creyentes que no saben esto, viven del recuerdo. Hoy echamos tanto de menos a fulano, ¿recuerdas cuando tocaba? ¿Recuerdas que estaba aquí y lloraba? Muchos pasarán, y algunos llegarán a la alabanza. Alguno hasta predicará. Y mañana no estarán. Y no hay que mirar como si fuera un hermano que se perdió. Claro que duele porque es un alma. Entristece porque además es un alma con la que has caminado. Es un alma que has conocido. Pero no podemos vivir del recuerdo como si todos fueran creyentes que se perdieron. Porque si no van a deprimirse, hermanos.
En vez de avanzar con la iglesia, van a quedarse anclados atrás como si estuvieran dejando hermanos atrás. Hermanos, ningún hermano se quedará atrás. Si es hermano, seguirá hacia adelante. Habrá tiempos que correrá, otros que andará y otros que se arrastrará, pero irá con la iglesia, irá con el pueblo, irá con Cristo, irá con el Señor. Y si naufragó y si apostató, es que no era hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para probar que no todos son de nosotros. Lo veremos con el apóstol Juan. Eso no solo define a falsos maestros, define a falsos hermanos. Se habla mucho del falso maestro y poco del falso hermano, pero como ya dije, Pablo en una ocasión, cuando habla de las luchas de su ministerio, habla peligros de tormentas, peligros de naufragios, peligros de prisiones y también añade peligros de falsos. ¿Crees que a Pablo gente no le dio trabajo? Había por ahí un calderero que lo tenía harto. Había gente que Pablo define como no creyentes. Había gente que dejó a Pablo porque amó más este mundo. Gente que se pondría a su lado un tiempo. ¿Quién dejó a Pablo porque amó más este mundo? Demas. Déjame decirte una cosa. Demas probó la buena palabra. Recuerda, estaba con Pablo. Pablo fue usado con poder. Probablemente Demas probó o participó del Espíritu Santo, es decir, estuvo viendo el mover de Dios, vio el poder de Dios. Probablemente Demas escuchó gran evangelio, gran enseñanza, vería las hazañas hechas por Dios a través de la vida de Pablo, vio el poder de Dios, vio el mover de Dios, vio el don de Dios, pero amó este mundo y abandonó. Hermano, sé que es triste. Sé que es triste. A mí soy el primero que me duele. Soy pastor de esta iglesia ya por 11 años. 10. Se me está haciendo largo. Son 10 años, hermano. He visto mucha gente llegar y he visto mucha gente irse. Todos los pastores te dirán lo mismo. Si todos los que han pasado por aquí estuvieran, no cabríamos. Deja de pensar en todos los que pasaron y cuida de los que están. La iglesia avanza y eso es una realidad que no podemos olvidar. No estoy diciendo que olvides a la oveja perdida. Cuidado. No estoy diciendo que no cuides a la oveja desvalida. No estoy diciendo que no cuides a la oveja herida. No estoy diciendo que no apoyes a un hermano, que no lo animes a las buenas obras. Pero hermano, si le dices ven, si le dices vamos, si lo abrazas, si lo llamas, si oras, si no quieren, no es oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermano, hay algo que tienes que entender, que tú no transformas cabras en ovejas. Y hay gente que está, en vez de cuidar ovejas, queriendo convertir cabras, llorando por cabras, esforzándose en las cabras, luchando por las cabras. No, hermano, a las cabras se les predica el evangelio, a las ovejas se les cuida. La gente inmadura te suele acusar de, ay, mira, no le hacen caso. Las ovejas necesitan pasto. De vez en cuando le predicaremos y estará bienvenido si quiere entrar y ojalá Dios lo convierta en oveja. Pero nuestro trabajo no es ese. Debemos entender que estas personas habían probado, pero no habían tenido en ellos raíz profunda. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que cuando no tienen raíz son como esa casa, que cuando viene la tormenta se desmonta. Mateo 7:27, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Sé que este texto apunta en otra dirección, pero la realidad es esta. Aquel que está en Cristo va a permanecer firme. Pero habrá gente que han probado, que han saboreado, que han degustado, pero no hay vida.
¿Y qué pasa con ellos? No los pueden llevar al arrepentimiento. Ya no serán llevados al arrepentimiento. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. La palabra aquí es anakainizo y significa restaurar para arrepentimiento. Hermano, ¿qué es el arrepentimiento? Primero, el arrepentimiento es un giro en el corazón. Mateo 21, 29, y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. No quiero, pero arrepentido fue. El arrepentimiento es un giro en el corazón. Hay gente que cree que ha nacido de nuevo y sigue corriendo al mismo lado. Amo la misma inmoralidad, amo el mismo pecado, amo el mismo chisme, amo la misma murmuración, sigo siendo el mismo quejica, murmurador, amargado, pero yo creo que he nacido de nuevo. No ha habido un giro, no ha habido un giro, no ha habido una conversión. El arrepentimiento trae quebranto. Job 42, 6, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento es un giro en el corazón. El arrepentimiento trae quebranto. Ya, pero pastor, yo vi gente llorar, pero puede ser remordimiento. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento trae tristeza, pero da vida. La tristeza de este mundo te lleva ¿a qué? Al bar, a la borrachera, a escuchar música que solo te anima a beber y a llorar y a deprimirte y a tirarte de un puente. Trae muerte. Hermanos, tenemos el ejemplo de Judas. Mateo 27, del 3 al 5, mira esto. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió. ¿Qué sintió Judas? Seguro que lloró, hermano. Seguro que pensó, ¿qué he hecho? Si es buena gente, si es buen hombre, o hasta sería capaz de decir, si es el Señor, si es el Mesías, ¿qué he hecho? Sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿ya nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Remordimiento, pero no arrepentimiento. Pedro sí se arrepintió, lloró amargamente y volvió a Jesús. Judas no fue a Jesús, Judas fue a la horca, porque no sintió arrepentimiento, su corazón no iba a Dios. Él sintió una tristeza que trajo muerte. Lo triste aquí es que dice que para ellos es imposible restaurar su arrepentimiento, restaurarlos en arrepentimiento, renovarlos en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir Dios en ese texto? Que para ellos no va a haber arrepentimiento. Y tú dirás, ya, pero si uno de esos se arrepiente, entonces no era de esos. No era de esos. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Hay gente que va a probar, que va a degustar, que va a experimentar y un día se va a convertir. Pero hay otros que van a probar, que van a degustar y les vas a hablar 100,000 veces, pero se van a ir y nunca se van a arrepentir. Dios no ha obrado en su corazón arrepentimiento, no ha habido conversión y nunca la habrá, por mucho que hayan probado todo. No dice que hayan probado y ahora no estén significa que nunca se salvarán. Dice que hay un grupo de personas que han probado, han experimentado, han saboreado y nunca experimentarán arrepentimiento. Y la frase final dice, crucificaron nuevamente al Hijo. Dice, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública. ¿Sabes lo que quiere decir? Para ellos no se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto la cruz, ya han oído el evangelio y saben que es como si hicieran, lo vuelven a colgar y lo vuelven a colgar. En vez de ver la cruz y el evangelio y romperse en arrepentimiento, pasan olímpicamente y no, por mí Jesús, súbete otra vez y muere otra vez porque yo no voy a rendirme. Esas personas son así.
Pueden estar el domingo pasado viendo la cena del Señor, escuchando de la sangre, escuchando del sacrificio, escuchando de la cruz y salen a pecar. ¿Por qué? ¿Y qué le están diciendo a Jesús con eso? Yo sé de tu sangre, yo sé de tu carne, yo sé de la cruz, pero por mí, te lo podías haber ahorrado. Es una burla, hermano. Es una burla contra Cristo. Los apóstatas de este grupo es una burla contra Cristo. Le han puesto todos los manjares para la salvación delante y le han dado un manotazo a la bandeja y han dicho, por mí muérete todas las veces que quieras. Yo no cedo. Hebreos 10, 29, 31 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Ha tenido por inmunda la sangre. ¿Qué significa esa expresión? Ha escuchado de la sangre, ha visto el poder de la sangre de Jesús, ha visto cómo la sangre ha lavado, cómo la sangre ha redimido, cómo la sangre ha expiado pecados y él la tiene como cualquier cosa por inmunda, no vale nada la sangre para él. Y el autor dice, ¿qué castigo pensáis que va a recibir esa gente? Pues conocemos que dijo, mía es la venganza y yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y déjame darte dos conclusiones de este mensaje. Porque como te digo, no he visto que ningún dato de ellos dijera que habían nacido de nuevo. Han probado, han sentido, han experimentado. Y yo quiero decirte dos cosas antes de que te vayas. Una, no se trata de participar, se trata de dar fruto. Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. No se trata de ir, pastor, no tomé cena porque caí en pecado sexual o practiqué inmoralidad. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Y el fruto? ¿Y el fruto? ¿Y el fruto? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Han escuchado palabra, han visto el mover, han visto el poder, han visto el don de Dios, han visto la doctrina, han visto el evangelio, pero no están en Cristo y por lo tanto no dan fruto. Han visto la vid, pero no están en la vid. Segunda cosa, estar en el pueblo no es ser del pueblo. Estar en el pueblo no es ser del pueblo. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, ¿cuándo os dejé de conocer? ¿Cuándo les dejó de conocer? ¿A mitad del camino os dejé de conocer? ¿A mitad del camino empezamos a ir por sitios separados? Nunca os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No es cuántos demonios habéis echado fuera. No es cuántos milagros habéis experimentado. No es cuántas veces habéis hablado de mi palabra. Se trata de qué practicas. Se trata del fruto. Hermano, yo quiero que hoy salgas de aquí. Y este mensaje, que para mí no es una amenaza de que puedes perder tu salvación. Para mí es una advertencia de que te preguntes si eres salvo. No te estoy amenazando. Te estoy diciendo que te examines. No te estoy diciendo lo que puedes perder, porque si es tuya, te la ha dado Dios y la va a sostener. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si hay vida en ti. No quiero saber cuántos años llevas en la iglesia, ni cuántos años has escuchado el evangelio, ni que me vengas con la historia del cristiano de cuna que lo criaron pastores, como si hubiera sido Mowgli con los lobos. Mira, a Mowgli lo criaron los lobos, pero Mowgli era un hombre. Te pueden haber criado creyentes y no ser creyente. No importa
¿Cuántas prédicas has visto de Paul Washer? ¿O cuántos libros te has leído de Spurgeon? ¿O si eres un fan y admirador de MacArthur? ¿O si te encanta Sugel? ¿O si te parece el mejor Miguel? ¿O si que has leído la Biblia 70 veces, de delante para atrás, en hebreo, en arameo, en griego y hasta en braille? No importa si has visto milagros acontecer, no importa si has visto gente ser liberada de demonios, no importa si has visto el mover del Espíritu entre nosotros, no importa lo que has visto, no importa lo que has oído, no importa lo que has escuchado, ni siquiera lo que has predicado, ni si has sido diácono, ni si fuiste predicador, evangelista o maestro, importa si hay vida. Importa si hay vida. Porque Dios a ti te ha dado una oportunidad. En ti ha puesto todo delante, hermano. Hay gente en el Amazonas que no ha visto ni ha oído lo que tú. Hay gente en estas calles que jamás escuchará ni aprenderá lo que tú. Dios te ha puesto en una bandeja de plata los manjares celestiales de su palabra, de su manifestación, de su gracia, de su iglesia. Lo has probado todo, hermano. Pero la pregunta es si lo has comido, si está en ti, si hay vida, si hay fruto. Este texto no habla de creyentes. Este texto habla de gente que se acercó a la puerta, que vio la puerta, pero no la cruzó. Esto habla de gente que pudo comer panes y peces, pero luego dijo, dame a Barrabás. Que Dios nos libre de ser uno de ellos. Que Dios nos libre de ser uno de ellos. Y que si hoy hay alguien aquí que dice, en mí no hay vida, corre y come. Corre y come del pan de Cristo. Corre y come. Corre y bebe. Corre y entra por la puerta. Corre y entra por el camino. Y abraza esa cruz. Porque igual hoy para ti sí hay vida. Solamente en Cristo. Vamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por traernos hoy esta enseñanza. Y gracias, Señor, por llevarnos a examinarnos. Señor, queremos dar fruto para ti, Señor. Queremos dar fruto, que nuestro carácter muestre a Cristo, nuestra mente muestre a Cristo, nuestro corazón muestre a Cristo, Señor. Y podamos dar frutos, Señor, como aquellos que están en la vid, como aquellos que están en Jesús. Señor, yo sé que puedo ser torpe al hablar, pero te pido que este mensaje pueda obrar en los corazones y que tu Santo Espíritu pueda traer convicción de las verdades que estaban aquí plasmadas en cada uno de mis hermanos, Señor. Que dé fruto tu palabra hoy, Señor, es lo que te ruego, que dé fruto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.